Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en que compartimos la palabra de Dios. Y al compartir la palabra de Dios, ciertamente respondemos a ese llamado que nos hace la Iglesia cada domingo. Y eso es lo que queremos presentar hoy, en este día. Hoy es la culminación, digamos, fin de año en el año litúrgico, lo que la Iglesia pedagógicamente nos vino acompañando desde el año pasado justamente. El próximo domingo ya estaremos comenzando el nuevo ciclo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces estamos todos invitados hoy a celebrar con esa alegría el triunfo de Cristo en nuestra vida. Cristo, Rey de nuestra historia, Cristo, Rey de la Iglesia, Cristo, Rey de nuestra familia, Cristo, Rey de nuestra propia vida. ¿Y qué nos dice hoy entonces, queridos amigos, la palabra del Señor? Leemos del segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 5, 1 al 3. Aquí la idea principal, leitmotiv, es ungieron rey a David. Ungieron rey a David. El rey David será siempre entonces la imagen, el prototipo de toda la simbología de la monarquía. Nosotros sabemos que dentro de las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, principalmente son tres estas promesas del Génesis capítulo 12, del 1 al 3, cuando Dios llama por primera vez a Abraham. Abraham, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, es la promesa de la tierra. En segundo lugar, también le promete la descendencia de tu estirpe verdaderamente. Entonces saldrá esa descendencia, ese pueblo que será mi pueblo, el que yo estoy eligiendo. Todo esto tiene una razón de ser dentro de un camino lógico, dentro de la pedagogía donde encontramos que Dios nos había dado todo. Génesis 1:26, Génesis 2:7 son los elementos básicos, esa primera columna en donde nosotros reconocemos que hemos recibido todo de Dios. Pero después enseguida en el capítulo 3, versículo 5, o todo el capítulo 3, si uno quiere leer del Génesis, nos habla de la caída, del pecado. Y es ahí entonces donde el pueblo, al alejarse de Dios, ahora viene esta promesa de parte de Dios, que de este pueblo elegido, de tu estirpe, querido Abraham, entonces ese pueblo que pueda ser fundamento y base para erradicar de nuevo el pecado que el hombre mismo había cometido y que el hombre introdujo. Adán, recuerden, y Eva introdujeron a nuestra propia historia. Con este pueblo elegido, el objetivo de Dios es caminar con el pueblo y sacar. Y así comienza este pueblo elegido. Pero ahí viene lo de la monarquía. El tercer elemento que lo vamos a encontrar recién en el capítulo 17 del Génesis, ciertamente después de esta promesa de la tierra de la descendencia, de esta descendencia dice también saldrá el rey. El rey es para justificar de cierta manera nada más y nada menos que la monarquía del rey David. Y así entonces hoy este segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 3, nos está hablando de que ellos ungen al rey David. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decirle a David, aquí nos tienes, somos de la misma sangre. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. El Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para visitar al rey. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón ante el Señor y ellos ungieron a David, rey de Israel. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, entonces es muy interesante este capítulo del segundo libro de Samuel en que se le unge a David. Algunos elementos simplemente para subrayar este camino dentro de nuestra historia de salvación y sobre todo dentro de nuestra historia de crecimiento. Como cristianos, todas las tribus de Israel
fueron a Hebrón a decirle a David. Todas las tribus se ponen, ¿verdad?, en camino, van hacia Hebrón. Aquí nos tienes porque somos de la misma sangre. Podemos decir, queridos hermanos, que este somos de la misma sangre nos está indicando la misma generación de donde nosotros venimos, la misma sangre en cuanto a pueblo elegido, esta generación, este Toledot, que se genera ¿desde dónde? Desde el llamado que hace Dios a Abraham, porque dice, de ti formaré ese pueblo. Tú eres verdaderamente de donde comenzará este pueblo. Y entonces nosotros podemos entender muy bien, somos de la misma sangre significa que nosotros somos de esta misma familia. Añande contero ete entonces ya guatabe y upe vaya cotapecore. Añande ya ella ponana ve hija ya anabe y por eso vender un hueteres de guajina añande yara. Qué lindo que es esto, deru tu sangre. La sangre de ese pacto es lo máximo. Ustedes saben que la sangre en la antigüedad significaba la vida, la vida. Entonces incluso cuando el hombre se desangraba, ellos pensaban que la vida estaba en la sangre, o sea, era el alma, lo que nosotros hoy le llamamos de otra manera, ¿verdad? Con los descubrimientos científicos, entonces también vamos descubriendo otros elementos, como la ciencia va evolucionando. En aquel tiempo no había mucha ciencia, pero ellos descubrían que alguno se cortaba o alguno juguipaya es a llevas entonces ojo juguipa, ojo tu huipe, dice la gente, ojo tu huipe. Interesante, es decir, en esa sangre se le fue la vida. Y claro, nosotros sabemos también, ¿verdad?, que si uno se corta o lo que sea, o tiene algún accidente, y algunos mueren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es juguipaje y la gente. Y aquí el significado, somos de la misma sangre, significa que somos de tu misma vida, somos de tu misma estirpe, somos de tu mismo pueblo, somos el pueblo elegido. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. Ya antes. Esto le están diciendo a David. Ciertamente que quieren también acentuar el aspecto de la monarquía, pero concentrada en el rey David, que según el Antiguo Testamento, él es el verdadero rey, David. Saúl, el nombre luego ya nosotros sabemos, Sha'al, en hebreo, Sha'al quiere decir Eipuruká, prestado. Entonces, Shaul, prestado, de ahí viene, ¿verdad? Porque Sha'al sería prestar, Shaul, prestado, es nada más que un rey prestado. Ñande yara hoy purukande y katu hanwan share moñe punu reñensa yai sharamo ayevajina guay sharamo reñensa yaramo guay sharamo ayev. Entonces te presta, te dice, este sería el modelo, de esta manera sería. Pero ¿quién es el verdadero rey? El verdadero rey para la Biblia, así como encontramos, todo se centra, la monarquía en David. Y justamente por eso dice, ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. Nos está hablando entonces de un compromiso ya inicial, desde el inicio, ¿verdad? ¿De quién? Y de David. David entonces que está al frente y David el que lleva adelante toda la historia de Israel. Y así entonces seguimos hoy con más de Yarañe Dominical.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos compartiendo la palabra del Señor en este día de Cristo Rey. Cristo Rey, así como en el Antiguo Testamento, la primera lectura, se le presenta a quién, se le presenta a David como el rey de todo Israel, la fuerza, el símbolo, ¿verdad?, de Israel en cuanto a la monarquía. Y es eso lo que nosotros de cierta manera estamos celebrando también. Cristo es para nosotros el rey final. Estamos concluyendo nuestra historia, fuimos caminando hacia el cielo, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, hacia nuestra propia realeza, nuestra propia salvación, quiere decir esto, donde Cristo es el rey de la historia, donde se hace la síntesis de todo un caminar y donde nos encontramos plenificados con la gracia y la presencia de Dios. La segunda lectura leemos de Colosenses 1, 12 al 20. Nos ha trasladado al reino de su Hijo. Nos ha trasladado. Ñande hueraja lleva, ñagüero guatá. Ñande yara, ñande güero guatá. Añanderaja, ¿a dónde? Al reino de su Hijo. Al reino de su Hijo. Nos ha presentado y nos presenta siempre. Como cristianos tenemos que tener esta visión y esta lectura. Con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz, porque Él los arrancó del poder de las tinieblas
y los hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por Él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta segunda carta, o mejor dicho, esta segunda lectura que es de la carta de Pablo a los Colosenses, estamos en el capítulo 1 del 12 al 20, nos está hablando justamente de todo el camino que hemos realizado también nosotros durante este ciclo, ¿verdad? Desde que comenzamos el año pasado también, hemos comenzado este ciclo, un año exactamente. Este día entonces, lleva a Cristo Rey de nuestra historia. Y por eso nos dice que el Señor en este caminar, por todas las etapas por las que fuimos pasando, nos ha trasladado o nos sigue trasladando o nos hace llegar ¿a dónde? Al reino de su Hijo, Cristo Rey. Llegamos, que significa resurrección. El encuentro con Cristo Rey significa nuestra propia resurrección, nuestra propia vida, nuestra propia alegría, ese encuentro. En la primera lectura hablábamos de la sangre, hablábamos entonces de la propia vida, esa vida que concluye, esa vida que se centra nada más y nada menos que en el reino de Dios. El reino de Dios, la realeza, que Dios viene a reinar. Él es el soberano entonces de nuestra existencia. Y eso hace que, como Pablo escribe, con alegría, dice él, con alegría, den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los elegidos. Nosotros somos alegres, estamos contentos, somos capaces de vivir con autenticidad todo lo que el Señor nos regala. De ahí viene la alegría, ¿verdad? Con autenticidad. Y esto nos lleva, cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros vemos esa presencia de Dios, a dar gracias, ser agradecidos. La gracia es el elemento también fundamental, esencial de toda vida cristiana. San Juan Bosco repetía mucho, ¿verdad? Y decía que el mejor adorno del corazón de un joven, de un niño, ¿qué es? Es la gratitud, la gratitud. Ya agui lleveme de yara. Andas ahí la ñande yara ño pente lleva, sino que ñande su, ñande rupe, ñande amigo fuera, ñande profesor fuera, vegetable ñande ya agui lleveme evaena. Pero ¿por qué damos gracias? Y porque justamente descubrimos, como dice aquí, en esa alegría, una donación y una planificación de Dios en nuestra propia historia, en nuestro camino. Por eso decimos, nos ha trasladado al reino de su Hijo, nos ha trasladado. Estamos haciendo un camino. Nosotros vamos pasando por este mundo y al pasar en una forma tan efímera en este tiempo que el Señor nos regala, la vida, nosotros somos trasladados principalmente hacia el reino definitivo. Esto que pasamos aquí termina, pero es tan pasajero y tan rápido que el que viene es el definitivo. Pero entonces es Dios el que va actuando, ¿verdad? Es Dios el que nos hace vivir y nos acerca a su Padre. Por lo tanto, porque Él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido. Porque Él los arrancó del poder de las tinieblas. Entonces nos está diciendo muy bien que las dificultades, que los problemas, las tinieblas, los errores siempre lo encontraremos. Y los hace entrar al reino de su Hijo querido. Nos hace entrar significa que nosotros estamos llamados a formar parte del reino de Dios. Nosotros no estamos llamados a la aniquilación, a la inexistencia, digamos, sino que estamos llamados a una existencia perpetua, a la perpetuidad, a la eternidad. Por lo tanto, nosotros recibimos de Él el rescate.
Primer elemento, el perdón de los pecados, el rescate y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Dios es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por Él fue creado todo en el cielo y en la tierra. Lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades, potestades. Todos estos son los grandes elementos, ¿verdad?, de la palabra de Dios que nos va diciendo dentro de una lectura teológica de Pablo, la presencia de Dios en sus diversas manifestaciones. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Aquí vemos la revelación de Dios, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios nos está hablando, cómo Dios actúa entonces en el mundo. Todo fue creado entonces por Él y para Él. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Principio, es decir, aquí está acentuando el aspecto de la divinidad de Jesús. Y por otra parte es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es primogénito de entre los muertos? Justamente porque nos hace entender que Él es el primer resucitado. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando la tercera lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 23, 35 al 43. ¿Y qué nos dice Lucas? Señor, acuérdate de mí en tu reino. Acuérdate de mí en tu reino. Este es el ladrón arrepentido, ciertamente, ¿verdad? Nosotros decimos que está a la derecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé, hablamos de acuerdo a la tradición. ¿Quién es ese que es capaz? La gente dice, era tan buen ladrón, era el buen ladrón, que incluso le robó, dice, a Jesús en ese momento de la cruz, nada más y nada menos que la vida eterna, la salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En aquel tiempo, dice, el pueblo estaba mirando a Jesús y los jefes se burlaban de él diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él. Se acercaron a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía este letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena. Lo nuestro es justo, recibimos la paga por nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo. Esto es lo que decimos, que era tan buen ladrón, entre comillas lo decimos, que hasta le robó a Dios su propia salvación. Esa confianza total y decir, verdaderamente tú eres el Mesías, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Veamos, queridos amigos, cuando el pueblo que mira a Jesús y los jefes que se burlan de él, dos elementos, el pueblo que mira. ¿Cómo mira al pueblo? Y el pueblo está mirando, por lo menos lo que acompañaron la crucifixión de Jesús, era un pueblo esperanzado, estaba esperanzoso, ¿verdad? O sea, con mucha esperanza, con ese deseo de que alguien cumpla las promesas de un Dios que hace tanto tiempo había ya prometido, pero que no está sucediendo en nuestra propia historia. Entonces, es aquí donde ellos lanzan toda la fuerza, todo el deseo del mesianismo, de esa espera en la persona de Jesús. Miran a Jesús, mirar a Jesús. Y los jefes que se burlan de él. Esta es la otra actitud. En cuanto uno mira, en cuanto uno quiere reconocer, quiere saber. El pueblo que está mirando, ¿quién es este? El pueblo que está mirando y está contemplando, ¿verdad?, la misma muerte de Jesús. Pero los otros, también los soldados, se burlaban de él. Se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Aquí viene una actitud bastante egoísta, ciertamente, del ladrón, que no está arrepentido, del ladrón que está a la izquierda, decimos nosotros según la tradición. Y le dice, le acusa, ¿verdad? Si eres rey de los judíos, sálvate. Si eres rey de los judíos. Esta acentuación que nos pone el evangelista es para demostrarnos también la fragilidad del hombre. Porque el hombre que está queriendo confiar en el mismo hombre, el hombre que está queriendo confiar en sus mismas capacidades. Pero de repente, entonces, con esta actitud, nosotros podemos ver que siempre debemos hacer ese camino de vida eterna. Pero el camino de vida eterna, ¿qué significa? El camino de familia, el camino de diálogo, el camino del encuentro entre nosotros. Acuérdate, Señor, cuando estés, ¿verdad?, en tu reino. Si eres el hijo de los judíos, sálvate, le dice. Si eres. O sea, estamos desconfiando totalmente de Jesús. Si hemos desconfiado y seguimos desconfiando de que Jesús es Dios, ciertamente que todo lo demás también
cae de por sí, cae. No hay ningún elemento que pueda sostenerse. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Y claro, caería todo, caería todo. ¿Qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos reúne? Y nos reúne y nos mueve la presencia de un Dios, la presencia de un Cristo que nos da la fortaleza y que nos hace crecer cada día. Después, encima de encima de Jesús, ¿verdad?, estaba una inscripción que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. No eres tú el Mesías, entonces sálvanos a nosotros, ¿verdad? Pero el otro lo reprendió diciendo: no tienes temor de Dios, no tienes respeto a Dios. Tú no sabes verdaderamente quién es Dios. Esto es importante también que meditemos, porque ¿cuántas veces en nuestra vida podemos decir que escuchamos la palabra de Dios, que vamos a misa, que leemos la Biblia, pero mientras no hagamos una buena interpretación, no entremos verdaderamente en el meollo, en el caracú, ¿verdad?, de cada familia, de cada situación, será muy posible, muy difícil, una sanación interior, una sanación que nos viene desde Dios, con esa fuerza, ¿verdad?, de una liberación de Dios. Por lo tanto, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma suerte. Lo nuestro es justo, le dice. Recibimos la paga de nuestros delitos. Pero Él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Imagínense, un Jesús que no ha cometido ningún crimen, un Jesús inocente, de cierta manera, que se acerca, que quiere salvar, que quiere ayudar, que comienza a evangelizar, que comienza a caminar, ahora se siente también acorralado, ¿verdad? Entonces le dicen, pero al otro lado no tienen temor de Dios. Tú, que sufres esa misma pena, lo mismo también sucede. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es lo mismo que sucede, ¿verdad?, en la primera carta. No eres tú el Mesías Salvador de ti y también de nosotros, el Mesías, que se salva a sí mismo y que también nos puede salvar a nosotros. Pero aquí el ladrón bueno, el ladrón arrepentido, es cuando le quita a Jesús, cuando le pide a Jesús, cuando le grita: sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros, Señor. Y le pide un pedazo de cielo, además de no tener temor a Dios, dice. Él, en cambio, no ha cometido ningún pecado. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando esta palabra del Señor. Estamos reflexionando en este domingo en que leemos desde el Evangelio de San Lucas. Estamos celebrando a Cristo, que es Rey de nuestra historia. Ojalá que podamos decir también nosotros de lo más profundo: Señor, tú eres mi Rey. Jesús, tú eres el más importante en este lugar. Esa música hermosa. Jesús, tú eres entonces el más importante como la persona, el Rey de mi existencia. El Rey quiere decir lo máximo, lo todo en mi propia vida. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical.
camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Con gritos, canciones, mucha emoción, ondeando banderas tailandesas y vaticanas. Así es como los jóvenes dieron la bienvenida al Papa a la Catedral de la Asunción en Bangkok. Allí celebró una misa para rezar con ellos y por ellos. Algunos eran muy jóvenes y otros eran jóvenes de espíritu. La fachada estaba decorada con dos grandes fotos de Francisco. A las afueras habían pantallas para que nadie se perdiera la ceremonia. Las vestiduras de seda roja del Papa y los celebrantes fueron hechas a mano por religiosas tailandesas preparadas especialmente para esta misa. Francisco les pidió que a pesar de los obstáculos no caigan en la incredulidad que hace que los corazones se enfríen y pierdan la alegría. El Señor sabe que por medio de ustedes, jóvenes, entra el futuro en estas tierras y en el mundo. Y con ustedes cuenta para llevar adelante su misión de hoy. Así como Dios tenía un plan para el pueblo elegido, también tiene un plan para cada uno de ustedes. Francisco les hizo 3 preguntas. ¿Quieres mantener tu fuego interior ardiendo? Segundo, ¿quieres estar preparado para responder a la llamada de Dios? Y tercero, ¿quieres estar listo para hacer su voluntad? Queridos amigos, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague y para que ustedes puedan mantener viva la mirada y el corazón, es necesario estar arraigados en la fe de nuestros mayores. Padres, abuelos, maestros, no para quedarse presos del pasado, sino para aprender a tener ese coraje capaz de ayudarnos a responder a las nuevas situaciones históricas. Francisco dijo que estar enraizados en la fe permite seguir a Cristo y mantener un corazón alegre. Pidió no tener miedo ni sentirse intimidados por el futuro.
Al concluir la misa, el cardenal de Bangkok le dio las gracias y animó a los jóvenes a mostrar su fe. Mientras salía de la iglesia, Francisco fue abrazado por una joven ciega a quien bendijo. Luego abrazó a este otro joven y además, antes de salir, bendijo uno a los enfermos que estaban en la primera fila. Para despedirse del Papa, los jóvenes estallaron en gritos y extendieron sus manos para intentar saludarle. Antes de ir a la Nunciatura Apostólica, con una gran sonrisa en el rostro y lleno de energía, bendijo a los que participaron en la misa desde el exterior de la catedral. El Papa se reunió con 18 líderes religiosos de Tailandia en la Chulalongkorn University, el centro académico más importante del país. Los saludó uno a uno y se sentó con ellos. El presidente de la universidad le entregó un regalo y lo saludó en nombre de todos los asistentes. We are gathered here to learn and benefit from your holiness wisdom, compassion for the poor and disadvantaged people all over the world. Luego, alumnos de todas las religiones cantaron juntos esta dulce melodía. En su discurso, el Papa recordó que el diálogo entre representantes de religiones siempre ha dado buenos resultados. Puso como ejemplo el encuentro entre el Papa León XIII y el rey de Tailandia en 1897, que fue la primera vez que un jefe de Estado no cristiano fue recibido en el Vaticano. El recuerdo de ese importante encuentro, así como el reinado llevado adelante por él, caracterizado entre tantas virtudes por la abolición de la esclavitud, nos cuestiona y nos anima a asumir un protagonismo tenaz en el camino del diálogo y del entendimiento mutuo. El Papa recordó que tanto las religiones como las universidades, cada una según sus propias características, tienen mucho que aportar y que ofrecer para enseñar a resolver las diferencias. Solución de conflictos, contribuir al entendimiento entre las personas y salvaguardar la creación. Antes de marcharse, el Papa se tomó una foto de grupo con los participantes y luego se despidió uno a uno de todos ellos. Ñandi Yarañe responde: ¿qué significa que Cristo es el Rey del Universo? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora con este fragmento de Ñande Yarañe responde ante esas preguntas que ustedes nos están trayendo, ante esas preguntas tan importantes e interesantes que ustedes nos hacen llegar. A través de estos números que nosotros tenemos aquí, Ñande Yarañe, ustedes pueden enviar estas preguntas y en la medida de nuestras posibilidades también nosotros vamos compartiendo con ustedes eso mismo que es cuestión, ¿verdad? Y que nos puede ayudar a muchos a crecer en la medida en que vamos reflexionando. Ciertamente que ante ciertas preguntas son muy difíciles de responder todo, porque todo sería toda una catequesis de horas y horas, pero por lo menos lo esencial, haciendo un redondeo y que podamos entender por lo menos lo básico, decimos, ¿verdad? Lo básico, y que sea y ahora vamos a hablar del rey. El que va delante de nosotros. Ese es el rey, el Tendotá, el que se pone al frente de la comunidad. Bueno, ¿cuál es el relacionamiento que existe con esta lectura también? Cristo Rey, decíamos hoy. Entonces, conozcamos en qué consiste la realeza, conozcamos en qué consiste el ser rey. En el Antiguo Testamento primero tenemos que darnos cuenta, sobre todo en el Oriente Antiguo Medio, la situación del reinado, del rey como tal, está siempre íntimamente ligada a la concepción mítica de la realeza divina, siempre, siempre. Entonces la monarquía, o mejor dicho, el hecho de la realeza, el ser rey, está muy en comunión con las civilizaciones del tiempo, de acuerdo a las civilizaciones.
Y eso va pasando y va pasando y va pasando. ¿Y quién tiene rey? ¿Quién es el rey? ¿Cuál es la función del rey? ¿Cuál es la característica del rey? Por lo tanto, esta razón es una institución sagrada que en diversos grados pertenece a la esfera de lo divino. Atención, la realeza, el rey entonces está perteneciendo a la esfera de lo divino, con la concepción mítica de la realeza divina. Concepción mítica de la realeza divina es considerado como una encarnación de Dios. Todos sus actos son un tanto vividos por naturaleza y las funciones culturales que incumben por derecho. En Babilonia, el rey es el elegido de Marduk. Escuchen bien, el rey es elegido por Marduk, el rey Marduk. Luego, delegado por él para el gobierno de las 4 regiones, delegado de él para el gobierno de las 4 regiones. Marduk, delegado por él para el gobierno de las 4 regiones, es decir, de la tierra entera. Jefe civil y militar, es también un sumo sacerdote. ¿Y de dónde es ese? Y de la misma ciudad, de la misma ciudad. En los 2 casos, la función regia del reinado conviene, ¿en qué sentido que sea? Conviene que esta función se convierta en el título, o sea, en el elemento que le identifica, en el elemento que le da su propia identidad, su propia condición. No solo debe procurar a estos la justicia, la victoria, la paz, sino que además, por intermedio de él, llegan todas las bendiciones divinas, incluso la fertilidad de los campos y la fecundidad humana y animal, es decir, a través del rey. ¿Se dan cuenta la importancia que se le daba entonces al rey como tal? Dereja, entonces que tú lleva, no conseguí. Esto te está llamando a un testimonio de vida. ¿Quién es el rey entonces? El rey es aquel que tiene bien asumida su identidad, bien asumida las posibilidades de ofrecer también a los demás. Así la institución regia hace cuerpo con las mitologías y los cultos politeístas en ese momento, ¿verdad? Canaán o la fecundidad humana es el elemento que van apareciendo aquí, ¿verdad? En época más tardía, allí imperio griego y el imperio romano resumirán las ideas fundamentales de la misma cuando lleguen a divinizar a sus soberanos. Ellos llegan, ¿verdad?, entonces a divinizar todos estos elementos. Tal es el fondo sobre el que se destaca en toda su originalidad la revelación bíblica. El tema del reino de Dios ocupa en los 2 testamentos un puesto de primera importancia. El de la realeza humana se desarrolla a partir de la existencia israelita y a partir finalmente para definir la realeza de Cristo. Pero por una realeza de Jesucristo, con una parte y por otra la parte ideológica, sufre una purificación radical que le pone en armonía con la revelación del Dios único. En el segundo punto, es incluso completamente transformada. Por una parte, de los orígenes, la realeza como institución se desgaja de la esfera de lo divino. Por otra parte, al final del desarrollo doctrinal, la realeza de Cristo es de un orden diferente del Antiguo Testamento. Es un poco diferente de todo lo que se nos muestra en ese orden del mundo político, sobre todo que encontramos, decíamos, en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la realeza, es decir, el rey, no pertenece a las instituciones más fundamentales del capítulo 5, sino que nosotros vamos mirando mucho más allá. ¿A qué pertenece esta realeza? ¿A quién pertenece? Confederación de las tribus ligadas por el Arca de la Alianza existía
Sin embargo, en Canaán, donde la época de los patriarcas y en los pequeños grupos, pueblos vecinos, desde épocas del Éxodo y de los jueces. Pero cuando Israel adopta la representación regia para aplicarla a su Dios, no saca de ella ninguna consecuencia, Y desde este reinado que tenemos, ¿verdad?, del reinado de Dios sobre Israel, nosotros podemos mirar un poco cuál es esta experiencia regia, cuál es la experiencia del rey que encontramos aquí en este lugar. Primero, la institución de la realeza. ¿Cómo se da esta institución de la realeza? En tiempo de los jueces, Abimelech trata de instaurar en Siquén una realeza de tipo cananeo. Abimelech. Ab, papá, Abi, mi papá, Melech, rey. Mi papá es rey, y dice la Abimelech. Abimelech. Y entonces es una realeza, pero de tipo cananeo. La institución tropieza con una fuerte resistencia ideológica. Atención, no es que también ellos así, con mucha facilidad, sí, que venga el rey, queremos todo el rey. Esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 8, principalmente una resistencia total, ¿verdad? Hay como dos grupos, uno que está a favor de la realeza y el otro que está en contra. Fracasando lentamente, ¿verdad?, la realeza. Ante el privilegio filisteo es cuando los ancianos de Israel comienzan a desear un rey que juzgue y dirija sus guerras. Aquí, cuando nos encontramos ante los filisteos y los cananeos y los pueblos, ¿verdad?, que habitaban en ese momento la tierra prometida, ellos están entrando, pero lleva, porque si no van a perder también su propia identidad, la identidad principalmente religiosa. La institución tropieza entonces con esta fuerte resistencia ideológica, fracasando lamentablemente. Ante el peligro filisteo es cuando los ancianos de Israel comienzan a desear un rey que los juzgue y dirija sus guerras. Todos están pensando en esta situación, ¿verdad? Necesitamos a alguien, ¿viste? El rey es el tendotá, decíamos, que se ponga al frente, que nos anime, que nos entusiasme, que salgamos de esta situación. Pero al mismo tiempo es una institución ambigua, que se expone a asimilar a Israel a las cosas, a las otras naciones. Por eso, uno de los relatos del hecho constituyen a Samuel una actitud de oposición, directamente. Dos posiciones, uno que está a favor y el otro que está en contra. Pero la monarquía se inserta en un marco más amplio, cuyos rasgos fundamentales son fijados siempre por el pacto de la alianza. Es decir, que en ese mismo lugar el hecho de la realeza es lo que se respira en esos escritos, en una forma muy amplia y general, la realeza como tal. Saúl es, como los jueces, un jefe carismático guiado por el Espíritu Santo y que dirige la guerra santa, también como jefe carismático de valor comprobado le sucede David, primero en Judá, segunda 20, 1:14, luego en Israel, en el 5:1 y siguiente. Sin embargo, con él da la monarquía un nuevo rey. El rey se organiza políticamente según el modelo de los estados vecinos. Ahí está, danos un rey como también nuestros pueblos vecinos, ¿verdad?, tienen su propio rey. Y así, y sobre todo la profecía de Natán hace de la dinastía davídica una institución permanente del pueblo de Dios, depositaria de las promesas divinas. Así pues, la esperanza del pueblo de Dios está ligada en adelante con la realeza divina. Toda la esperanza de este pueblo entonces está en relación a esa esperanza de Dios. Dios tiene que venir y tiene que irrumpir dentro de nuestra historia. Así pues, la esperanza trazada por el pueblo de Israel está ligada en alcance con el esfuerzo de cada uno para poder conseguir esta realeza. La institución conservará siempre su forma dinástica, siempre,
En el norte, por el contrario, los medios religiosos tendrán a conservarle una forma carismática y se verá a profetas subsistir e incentivar también, y entonces vuelven a meter a mucha gente dentro de las vocaciones reales. Y bueno, eso entonces es uno de los elementos tan importantes de la realeza como tal, en donde aparece la experiencia regia, es la institución de la realeza. Ahora, existen también algunas funciones que nosotros tenemos que considerar, ya que estamos leyendo, estamos intuyendo y estamos procurando hacer un curso bíblico con esto. Pensemos un poco cuáles son las realezas, ¿verdad?, de este pueblo. Las funciones regias, ¿en qué consiste esta función? En Israel el reino pertenece como a las civilizaciones circundantes. Solo en la esfera de lo divino está sometido, está sometido como los otros hombres también a las exigencias de la alianza de la ley. Como los profetas no dejan de reconocerlo cuando se presenta la ocasión. Entonces, este aspecto de las funciones regias son siempre elementales. Luego también tenemos algún otro punto que es importante, ¿verdad? La ambigüedad de la experiencia. Ambigüedad de la experiencia. A ver, hacia dónde tenemos que fijarnos según la experiencia, que puede ser muy ambigua. Sin embargo, los libros históricos y proféticos hacen notar la ambigüedad de la experiencia regia. En toda la medida en que los reyes responden al ideal que les está asignado, los profetas lo sostienen y los historiadores no les escatiman su elogio. Los reyes responden a los ideales al inicio, ¿verdad?, en toda su historia. Por ejemplo, el respeto de David, Asa, Josafat, Ezequías, Josías. Pero la gloria de Salomón es la que ya más avanza, ¿verdad? Es la más conocida, esa gloria de Salomón. Finalmente, son numerosos los malos reyes, tanto en Israel como en Judá. En efecto, la realeza israelita se ve constantemente en la tentación, sobre todo en el norte, ¿verdad?, de seguir el ejemplo de las monarquías, que son monarquías paganas circundantes, no solo copiando su despotismo, sino inclinándose a una idolatría, que en otras partes es favorecida por la concepción también mítica de la realeza divina. Entonces, queridos amigos, esto de la realeza es muy interesante, ¿verdad?, dentro de estas funciones regias, dentro también de la ambigüedad de la experiencia regia, ¿verdad?, en la medida en que uno piensa que todo por ser el rey, ¿verdad?, lo conseguiría, no es también tanto así, ¿verdad?, sobre todo sabiendo que el único rey es quien es Cristo. Y bueno, queridos amigos, así estamos concluyendo por el día de hoy. Recordemos que con esto concluimos el año litúrgico, donde fuimos leyendo principalmente las lecturas que provenían del Evangelio de San Lucas. La próxima estamos comenzando el nuevo año 2020, litúrgicamente hablando, con el tiempo de Adviento. Yo me despido de ustedes en este fin de semana, les dejo la bendición, al mismo tiempo les imparto esta bendición de parte de Dios, de parte de un Dios que nos llama también a hacer un camino, a hacer un proceso para llegar a la realeza, para llegar también con Cristo, Rey de la historia, Rey de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tendrá que esforzarse para llegar y conquistar su propia realeza. Y así me despido, imploro al Señor la bendición para ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.